a nuestra actividad. Uno de los aspectos que nos caracteriza en nuestra actividad es la puntualidad. Y entonces, siendo las 8:30 de la mañana, en la que fuimos convocados, vamos a dar inicio a esta actividad, este espacio creado por el Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional, que hemos denominado Estudiemos, una construcción colectiva del conocimiento, y como es un estudiemos, de ahí que solamente invertamos 45 minutos de un espacio en donde los abogados pensamos y también aportamos de una manera interesante a lo que está sucediendo en la problemática jurídica de hoy. Quiero agradecer en primer lugar la presencia de cada uno de ustedes que siempre nos acompañan en estas actividades que realizamos mes tras mes, 2 veces al mes. Por supuesto, un agradecimiento especial al Colegio de Abogados Rosaristas, que siempre nos apoya en estas actividades, en la difusión de la jornada. Y el saludo especial eh, a Carlos Perdomo Guerrero, eh, a quien de verdad me da un gusto. Yo creo que es superlativo, Carlos, el gusto que tengo de tenerte como un invitado. Uno de mis mejores estudiantes en la Universidad de los Andes, luego mi monitor por mucho tiempo, mi profesor auxiliar. Eh, Creo que hizo esta facultativa de Derecho Procesal Constitucional en la Universidad de los Andes. Siempre inquieto, participó y ha motivado a sus estudiantes. De hecho, cuando manejábamos el tema de los semilleros de investigación, Carlos se alzó en 2 oportunidades con el primer premio. Es especialista en gestión pública e instituciones administrativas, magíster en Derecho Público para la gestión administrativa de la Universidad de los Andes. Actualmente es magistrado auxiliar de la sección tercera del Consejo de Estado, pero por encima de todos esos títulos, etcétera, creo que tiene la más importante, y es la de ser profesor, es docente universitario. Creo que uno de los altos índices, Carlos, de felicidad es en la profesión que tenemos, los que somos académicos, de educar, porque tenemos la oportunidad de influir en generaciones futuras, y eso realmente a los que somos académicos nos causa muchísima alegría. El tema es polémico, problemático, y le dimos un título: el análisis crítico de la jurisprudencia de las altas cortes en Colombia. Inseguridad jurídica y ambigüedad en juego. Y digamos que las preguntas que planteamos para poder instar la intervención de Carlos es si el papel de la jurisprudencia en Colombia constituye una garantía de seguridad jurídica o es fuente de incertidumbre, y con fundamento justamente en el artículo 230 de nuestra Carta Política, en donde dice que el juez solamente está sometido justamente al imperio de la ley, y la jurisprudencia es apenas un criterio auxiliar de la actividad judicial. No obstante, se ha desbordado últimamente en la práctica. La jurisprudencia ha tenido un protagonismo inusitado que en muchos casos desborda su naturaleza auxiliar y termina por definir el contenido y el alcance de las normas. Pienso, Carlos, que incluso por encima de lo que plantea el legislador. Todo esto ha dado lugar a lo que se denomina, estas son una de las palabras, de mis expresiones, que Carlos siempre se ríe por las palabras que yo busco, es lo que se denomina la jurisprudencialización del derecho, que se ha convertido realmente la jurisprudencia
en generación de problemas como temas de inseguridad jurídica, el desenfoque del principio de legalidad, una desigualdad en la administración de justicia, etcétera. Entonces, nuestro invitado de hoy, de lujo, por cierto, nos va a ofrecer unas reflexiones en el desafío que ha tenido la jurisprudencia en la evolución del derecho colombiano, y le pedí como un favor especial evidenciarlo en tres aspectos, en tres situaciones, en lo que tenía que ver con el derecho procesal, el administrativo en materia de familia, solo para plantear el problema, porque el espacio no nos da para más. Carlos, tienes hasta 30 minutos para que los 15 siguientes en esta metodología dialógica pueda el auditorio intervenir, participar. Mis aplausos, mi cariño para ti, Carlitos. El auditorio te escucha. Doctora Anita, muchas gracias por la invitación que me hace el centro, me honra al que pertenecemos y esas generosas palabras, no sé si me las merezco, pero las recibo con muchísimo cariño. Como les comentaba Anita, el tema de hoy yo creo que es un tema apasionante y es absolutamente central y es el impacto de la jurisprudencia de las altas cortes y ver si estamos generando inseguridad jurídica y ambigüedad. Para eso voy a plantear un esquema de dos partes. En la primera hablaré un poquito sobre la relevancia de este tema y qué impactos puede tener, no solamente dentro del derecho, sino también por fuera del derecho. Y en la segunda parte, como bien les anunció la doctora Giacometto, hablaré de algunos casos que reflejan esa inseguridad que de entrada al anuncio creo que podríamos estar generando en algunas situaciones procesales y sustanciales. Entonces, particularmente voy a hablar de tres temas en esos casos. Primero, en cómo ha cambiado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Civil, en relación con el recurso de apelación y concretamente con que si se debe sustentar o no ante el juez de segunda instancia. En segundo lugar, plantearé un debate también procesal, de corte procesal, pero en sede administrativa de la jurisdicción contencioso administrativa, sobre la lectura de un parágrafo del artículo 243 que también se refiere al recurso de apelación, paradójicamente. Y en tercer lugar, plantearé cómo ha sido la evolución en un tema que creo que es muy interesante por cómo se ha desarrollado, que es la separación de cuerpos después de 2 años y eso tiene como consecuencia la disolución de la sociedad conyugal. Entonces, empecemos por el primer punto, que es la relevancia del tema. Y yo quisiera aquí arrancar con un tema de pronto no tan jurídico, pero quiero que tengan en cuenta que en general esto también va a tener impactos jurídicos. El Banco Mundial hace una encuesta anual del Estado de Derecho. Yo creo que en el momento en el que estamos mundial, el Estado de Derecho está en crisis, ¿cierto? Pero miren que aún estando en crisis, la percepción del Estado de Derecho en Colombia, pues no es la mejor percepción. Dentro de los distintos criterios que ellos tienen, insisto, son percepciones, uno de los criterios es la percepción de las cortes. Y miren que esta gráfica muestra históricamente cómo ha sido la medición. Nosotros, el mejor porcentaje si llegamos a 100, nosotros hemos tenido un techo en 43, mm, pero desde 2010 y sobre todo 2015 ha habido una disminución drástica en la percepción de confianza en las altas cortes en una perspectiva transnacional, internacional. O sea, esto es como nos ve el Banco Mundial, como el Banco Mundial percibe que se ve a Colombia eh, y particularmente el sistema jurídico, y esto puede ver naturalmente a los cambios jurisprudenciales. Si nosotros no tenemos una estabilidad, pues por supuesto que los actores del sistema perciben que no hay mucha certeza de cómo las cortes van a decidir los conflictos que eventualmente puedan tener. Y miren que estamos en un deshonroso lugar 23. Y esa ha sido como una constante desde el año 2020, pero insisto, con una bajada muy drástica desde el 2015.
Eso como una percepción global. Quisiera ahora hablar de qué está en juego, ¿cierto? Jurídicamente hablando. Miren que cuando hablamos jurídicamente de estos cambios abruptos que quizá a veces genera la jurisprudencia, eh, uno puede decir que hay al menos tres asuntos en juego. En primer lugar, el acceso a la justicia. Eh, Voy a hacer mucho énfasis en la charla y en los eventos, y ese va a ser el corazón de la conversación, eh, porque creo que este espacio, como bien explicó Anita, es un espacio académico que lo que busca es que dialoguemos, sino que yo venga y imponga una visión, sino por eso voy a respetar corto el tiempo. eh, Afecta principalmente en asuntos procesales. Quiero hacer un énfasis en eso, si bien también entiendo que tiene un énfasis en lo sustancial. ¿Y por qué lo digo? Porque uno diría que al margen de que uno pueda tener criterios correctos e incorrectos en lo procesal, las partes deberían tener claridad de cuáles son las reglas del juego para poder adelantar un proceso. Anita enseñaba en una visión clásica del proceso, que es una serie de pasos concatenados para producir una decisión con efectos de cosa juzgada, ¿cierto? Pues yo debería poder saber cuáles son esos pasos y cómo se desarrollan. Y si no sé ni siquiera cómo llego a esos pasos, pues por supuesto estoy afectando el acceso a la justicia, que es un derecho fundamental. El segundo que está en juego, relacionado con el acceso a la justicia, por supuesto, es el debido proceso. ¿Cómo se deben? Primero, el primero es cómo llego a esos pasos concatenados, cómo arranco el proceso. Pero el segundo es cómo llevo tranquilamente y adecuadamente esos pasos. Y miren que si hay variaciones en lo procesal, pues es muy difícil que las partes puedan saber cuál es el camino que deben seguir para que puedan obtener una decisión, al margen de que esté acorde con los intereses o no que están defendiendo. Pero lo importante es saber cuáles son los pasos. Porque a veces cuando yo no tengo claridad sobre esos pasos, termino, y ese es el tercer punto, afectando los derechos que están en juego. Al final, acuérdense que el derecho procesal es un derecho de medio. Lo que está en juego al final son los intereses que están jurídicamente protegidos, que están llevando las partes ante el juez, que se traducen en derechos y en muchas ocasiones en derechos fundamentales. Acá no solamente son temas pecuniarios los que pueden estar en juego, e igual incluyen derechos, ¿cierto?, de corte patrimonial, pero a veces también son derechos fundamentalísimos. Piensen, por ejemplo, en el caso de Sergio Urrego ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que no buscaba ninguna reparación pecuniaria. La mamá expresamente dijo, miren, yo no quiero nada pecuniario, quiero que el Estado reconozca su responsabilidad en la muerte de mi hijo. Y eso tiene un valor moral para mí. Eh, entonces, miren que está en derechos fundamentales. E incluso diría una cosa, estas discusiones jurisprudenciales no solamente afectan derechos de corte individual, sino también derechos de corte colectivo. Vamos a ver que en algunos de los debates que tenemos se ven afectadas, por ejemplo, las acciones populares que por antonomasia buscan proteger derechos e intereses colectivos. Mm, Esto entonces nos lleva a preguntarnos una cosa. Sabemos que la jurisprudencia puede cambiar, ¿cierto? Y como fuente normativa, yo ahí, Anita me pica la lengua, pero yo le dije que no quería tocar el tema de la discusión entre el legislador y el juez. Yo ahí digamos, Anita, tengo una visión muy basada quizá en el profesor Diego López, que en su libro, no el derecho de los jueces, sino en eslabones del derecho, dice, bueno, digamos, entiendo que es una discusión muy válida, pero hoy en Colombia es innegable que es una fuente de derecho. ¿Hasta dónde debe llegar? Yo estoy de acuerdo que puede haber una discusión, pero es una fuente y como fuente, si cambia mucho, pues va a generar inseguridad en los actores jurídicos. Entonces, eso lleva a preguntarnos cuál debe ser el efecto en el tiempo de esos cambios jurisprudenciales. Y lo que ha dicho el Consejo de Estado, pero quise aquí traer una sentencia de unificación de la Corte Constitucional también, es que la regla general es que la jurisprudencia tiene efectos retrospectivos. ¿Qué quiere decir eso que suena muy sofisticado? Pues que para los casos que ya se resolvieron, el cambio jurisprudencial no es aplicable. Eso implicaría aplicarlo retroactivamente. Y dice la jurisprudencia, por regla general, eso afectaría a derechos que ya estarían consolidados, ¿cierto? Cuando yo tengo una decisión.
con efectos de cosa juzgada. E incluso dicen, por eso los recursos extraordinarios en principio no deberían tener en cuenta la nueva postura jurisprudencial, para no sorprender situaciones que ya se consolidaron con efectos de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir entonces retrospectivos? Que en principio es hacia el futuro, pero también me sirve para resolver los casos que están pendientes de decisión. Y ahí es donde podríamos tener un problema muy complejo. Yo también entiendo que no es fácil decir, oiga, entonces si yo cambio sustancialmente mi postura, ¿puedo seguir reconociendo derechos mal? Pero, por ejemplo, en temas procesales, uno sí se pregunta mucho, ¿tiene sentido aplicarlo retrospectivamente cuando había distintas interpretaciones y la parte se acogió a alguna de ellas? No sé, dejo eso como abrebocas para que lo vayamos pensando, pero por supuesto que cómo, qué efectos en el tiempo yo le doy a la jurisprudencia, pues tiene un impacto directo en la seguridad jurídica o inseguridad jurídica que se pueda producir. Habiendo hecho esta pequeña contextualización de por qué el tema es relevante, pasaré en esta segunda parte a hablar de los casos concretos que les anuncié. Y miren que aquí hay tres casos que reflejan cómo los cambios jurisprudenciales pueden ser fuente de inseguridad para las partes. Entiendo además que no es pacífico los casos que resuelven y no pretendo en esta discusión decir si estoy de acuerdo o no con el criterio que estén acogiendo las cortes. Ese no es mi énfasis. El énfasis que quiero proponerles es cómo las distintas posturas pueden generar un impacto en el sistema jurídico y frente a los actores del sistema jurídico y sobre todo del sistema judicial. Entonces no voy a decir, oiga, me parece correcta o incorrecta la postura. Creo que no se trata de eso. Más allá de la discusión de la corrección, lo que quiero que veamos es cómo las modificaciones jurisprudenciales pueden generar ambigüedad e inseguridad en los actores de un sistema judicial. Y para eso vamos a hablar de los tres casos que les anuncié. Empecemos entonces por el recurso de apelación. eh, que yo sugiero que hemos dado un giro de 360 grados. Yo sé, no crean, yo sé que somos abogados y acá a los abogados nos cuesta mucho las matemáticas y si hablamos de geometría ahí sí nos enredamos, pero no crean que es un error y yo lo que estaba diciendo es que hubo un cambio radical. No, estoy diciendo que arrancamos en un punto y dimos una vuelta para llegar al mismo punto. Hicimos un círculo y ya vamos a ver. Eh, y quiero arrancar esta parte de la exposición citando al profesor Henry Sanabria. El profesor Henry Sanabria escribió un artículo de prensa en Asuntos Legales cuando no se había desarrollado aún todo lo que se desarrolló posteriormente, pero decía, mire, frente al recurso de apelación, la institución de reparos concretos solamente ha generado verdaderos reparos. Yo creo que ese es un buen mensaje que resume todos los bandazos que estamos dando. ¿Cuáles han sido esos bandazos? Miren que tenemos un círculo jurisprudencial coherentemente con los 360 grados. Ese círculo lo voy a dividir en tres grandes etapas. En la primera vamos a explicar qué dijo el Código General del Proceso y cómo la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, tuvo una lectura de esa norma que se consolidó por parte de la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 418 de 2010. Después de eso tendremos una segunda etapa en la que la Corte da un bandazo, un giro de 180 grados, aquí cité solo dos, pero es una jurisprudencia profusa en temas de tutela por parte de la Sala de Casación Civil, que se consolida además con una sentencia de constitucionalidad en el año 2023. Miren, 21, 22, 23, ¿no? Para en el año 2024 volver a dar un giro de 180 grados y volver al inicio, eh, con providencias de la Corte Suprema de Justicia y también de la Corte Constitucional. Entonces, veamos qué fue lo que pasó. El primer momento. Yo solamente quiero recordarles un poco cómo está la regulación en el CGP
En el CGP originalmente yo tengo que, ante el juez de primera instancia, plantear unos reparos concretos. Sin embargo, la sustentación, es decir, el desarrollo de esos reparos, estaba previsto ante el juez de segunda instancia de manera oral, tanto que se prevía una audiencia que se llamaba de sustentación y de fallo. O sea, el objeto principal de esa exposición oral que tenía que hacer el abogado era decir, mire, yo planteé estos reparos, pero acá voy a desarrollar esos reparos concretos que dejé anunciados ante el juez de primera instancia. Mm, ¿qué pasó en ese escenario? Pues que había abogados que presentaban los reparos concretos e inclusive los desarrollaban, mm, pero no acudían a la audiencia de sustentación y fallo. Es decir, al momento de la exposición oral, no iban. Entonces, ¿qué prevía la norma? Mire, decía, si a usted no le sustentan juez de segunda instancia el recurso, pues muy fácil, declárelo desierto. Entonces ahí vino una discusión. Oiga, ¿qué pasa si yo sí anuncié los reparos, pero los desarrollé? ¿Para qué me hace ir otra vez a la audiencia? Y ahí hubo, Anita, yo sé que no le gusta mucho esta expresión, pero un choque de vagones. Yo acá estoy citando al profesor Gustavo Quintero. Y digo choque de vagones, ¿por qué? Porque la Corte Suprema tuvo dos lecturas distintas en su interior. Una era la lectura que propugnaba la Sala de Casación Civil y otra era la lectura que propugnaba la Sala de Casación Laboral. ¿Qué decía la Sala de Casación Civil? Decía, mire, eh, si el señor no va a la audiencia, toca declarar de cierto el recurso. No importa si ha desarrollado los argumentos por escrito. ¿Por qué? Porque este es un sistema oral y todo el punto de esa audiencia es que él vaya y sustenta ante el juez de segunda instancia. La sala de casación laboral decía, oiga, de pronto eso es un exceso ritual manifiesto. Si usted ya tiene los argumentos que planteó, pues ¿para qué lo hace ir otra vez a la audiencia? Obviamente tiene que garantizar el derecho de contradicción, que la contraparte pueda pronunciarse frente a esa sustentación que ya está por escrito abajo, pero no declare desierto el recurso cuando los reparos concretos me tengan más o menos la sustentación, estén lo suficientemente desarrollados para yo saber qué es lo que está argumentando el apelante. Pues bien, ante este encontrón que había al interior de la Corte Suprema, pues la Corte Constitucional profirió una sentencia de unificación en el año 2019 con ponencia del doctor Luis Guillermo Guerrero. ¿Y qué dijo? Dijo en esencia, mire, usted tiene que aplicar la ley. Esta es una sentencia que le gustaría mucho a Anita. Entonces, ¿qué hacen? Interpretan el CGP y dicen, mire, el CGP es claritico en decir que si usted no va a la audiencia, hay que declarar el recurso desierto. Entonces, pues la lectura correcta de la norma es la que plantea la Sala de Casación Civil. Le da la razón a la Sala de Casación Civil. E incluso cito esto porque me parece interesante por dos temas. Primero, reconoce que si no se unifica la jurisprudencia, puede haber violación de garantías y usos fundamentales, como les expliqué en la primera parte de la exposición. Expresamente esto es dicho por la Corte Constitucional. Y dice, para resolver esa diferencia jurisprudencial, usted no puede pensar que hay una opción más garantista si el legislador ya acogió algún criterio. Le toca darle prevalencia al criterio elegido por el legislador. Usted podría creer que eso es un exceso de ritual manifiesto, pero si el legislador eligió ese sistema normativo, a usted, en principio, como operador judicial, le toca aplicarlo. Así que haya opciones más garantistas. Y el ejemplo que dan es perfecto. Dicen, piense, por ejemplo, que a usted le parezca muy corto un término de 3 días. Pues usted no puede extender ese término. Si el legislador lo definió previamente dentro del margen de configuración que tiene como órgano democrático y en la medida en que la Corte Constitucional pues no haya declarado inexequible esa norma. Entonces, ¿qué tenemos acá en este primer momento? Pues que tocaba ir a la sustentación. No hay más. Dándole la razón a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil.
Vamos a nuestro segundo momento. Aquí ya terminamos nuestro primer momento. Miren que vamos acá y vamos a pasar al segundo momento y es el giro de 180 grados. ¿Qué pasó y qué fundamentó este giro? Un cambio normativo. Vino la pandemia, vino el decreto legislativo 806 de 2020, que se volvió legislación permanente en el 2213 de 2022, y tuvo un cambio. En vez de hacer la sustentación oral, se hace por escrito. Este es el texto que es idéntico en ambas normas. Eh, Dos cosas importantes de esta norma. Primero, dice, ejecutoría del auto que admite, usted tiene a más tardar dentro de los 5 días siguientes para presentar la sustentación. Y segundo, vencido ese término, usted tiene que darle traslado de la sustentación por 5 días a la parte contraria, a partir de lo cual se prefiere una sentencia. Es decir, ya no hay audiencia. Pero insiste la norma en, si no se sustenta oportunamente el recurso, coma, se declarará desierto. Entonces, hay dos lecturas, ¿no? A más tardar dentro de los 5 días, pero la misma norma dice que si no sustento, declaro desierto. ¿Qué dijo la Corte Suprema en estos casos? Entonces dijo, no, mire, esto cambió. Tenía sentido cuando era oral, que yo exigiera que fueran audiencia. Pero si ya es por escrito y de manera escrita en primera instancia me desarrollaron los reparos y me los sustentaron, pues ¿para qué voy a exigir otro escrito que básicamente lo que está haciendo es reproducir lo que ya se dijo en primera instancia? Eso es claramente un exceso ritual manifiesto, ¿cierto? No tendría motivo usted para exigir que le presente otra vez el mismo texto. Y miren que esto se consolidó al interior de la Sala de Casación Civil. La sentencia Ito fue la del 18 de mayo de 2021 con ponencia del doctor García Restrepo, la STC 5497 en sede de tutela. Y miren que después vinieron varias sentencias de tutela cogiendo ese criterio. Yo solo les cito tres: la SCT 999 de 2022, que es de febrero, del doctor Tejero; la STC 3324 del 22 de marzo del doctor Haroldo Quirós, con ponencia del doctor Haroldo Quirós; y la SCTC 3508 del 23 de marzo de 2022, con ponencia del doctor Francisco Tertunera. Porfa, no olviden ese número, STC 3508, porque va a ser relevante. Claro, si ustedes se dan cuenta, esto era una discusión frente al criterio que habían avalado previamente. Era un giro completo. Y en este marco es que el doctor Sanabria dijo en su momento, en agosto de 2022, que frente a los reparos concretos solo ha habido verdadero. El doctor Sanabria le faltó la mitad de la línea. O sea, era un visionario en realidad. ¿Por qué? Porque esa línea se consolidó el año siguiente con una sentencia de tutela de la Corte Constitucional, la T-310 de 2023, con ponencia del doctor Juan Carlos Cortes. Es una decisión que es 2-1. La doctora Fajardo salvó el voto. ¿Y qué dijo? Dijo, mire, cambió la norma, ya no tiene un modelo de oralidad en la sustentación. Luego, yo tengo en cuenta el decreto 806, pues simplemente tengo que eh, no exigir la sustentación en segunda instancia. E incluso miren que cuando digo avala el nuevo criterio de la Corte es porque expresamente dice, la sala comparte los argumentos de la sala de la sala civil de la Corte Suprema de Justicia en relación con que si ya en primera instancia estaban suficientes las razones, pues no tiene usted que exigir nuevamente la sustentación en segunda instancia. Eso es un apego excesivo a la norma procesal. Muy bien, entonces miren qué tenemos. Tenemos un primer momento, exige, toca sustentar; un segundo momento donde dicen, ya no toca si usted tiene los reparos suficientemente desarrollados; y venimos a nuestro tercer momento, que es donde volvemos al primer momento. ¿Qué pasó? Y aquí solemos creer que un cambio importante en la Corte Constitucional. Insisto, esta también fue una decisión 2-1. Y en esta sentencia también de sala de revisión, es decir, no son los 9 magistrados, la Corte
discute el criterio que había adoptado un año antes y dijo, mire, la verdad es que usted está interpretando mal la norma porque la misma norma le dice que tiene que declarar desierto el recurso. Luego, usted no se puede apartar de lo que dice el artículo y el hecho de que se haya cambiado el sistema oral y escrito, pues no es una diferencia relevante para efectos de declarar desierto o no el recurso. Así yo no comparto lo que dije el año pasado. Insisto con un tema. 2-1. Aquí también hubo un salvamento que dijo, mire, usted no tuvo en cuenta que es que cambió el sistema. Entonces, el criterio hoy en la Corte Constitucional con lo que sabemos es que están empatados 3-3. No tenemos un criterio decantado. Uno diría, en estos casos en donde usted vea contrariedades, pues sería mejor una decisión que se adopte por el pleno de los 9. Pues bien, uno creería que la Corte Suprema de Justicia ajustó su postura con ocasión del cambio de la Corte Constitucional, pero no es así. Lo cierto es, y pongo esto en comillas, porque esta es toda la argumentación que hay en el cambio jurisprudencial, es que se dijo esto. Se dijo, oiga, eh, señores, la verdad es que la norma dice que si no se sustenta, hay que declararlo desierto. En ese sentido, yo aplico la ley. Pero no me dijo que antes tenía una línea distinta. Y sobre todo, ¿se acuerdan que les dije que se acordaran de la sentencia 3508-2022? Pues es relevante porque el tribunal cita esa sentencia para poder tener en cuenta el recurso y resolverlo. Y ese argumento del tribunal, según el cual, ojo que es que yo estuve de acuerdo con la jurisprudencia suya, no es estudiado ni desarrollado adecuadamente. Miren que lo único que dice es que se desatendió la normativa procesal. ¿Esto qué efectos tiene? Miren que es hoy una postura que se adoptó el 30 de julio de 2024 en la ST 9311 y que fue reiterada un día después en la STC 9510 de 2020. ¿Esto qué efectos tiene? Y voy muy rápido. Pues le resta fuerza justamente al precedente. Miren esta decisión del 17 de mayo de 2024 del Tribunal de Ibagué, en el que dice, yo estoy siguiendo una línea consolidada según la cual en 2020 se dijo que era necesario sustentar el recurso. Pero insisto, para el 17 de mayo de 2024 la línea vigente era la que decía que no había que exigir la sustentación. Entonces, claro, es muy difícil con estos cambios exigir que eso permee todo el sistema normativo y que todos los operadores jurídicos puedan seguir el rastro de estos cambios tan rápido. Acá acabo mi primer tema. Sé que estoy corto de tiempo, doctora Anita. No me tomaré más de 5 minutos para exponer los temas restantes. Entonces, ¿cuáles son los otros dos casos? No te Mil, preocupes. mil gracias, pero no, a nosotros nos gusta cumplir el tiempo, Anita. Entonces, segundo tema que también es de corte procesal. Y miren que yo insisto con esta idea de la corte de quizá no importa cuál es el criterio, si yo lo creo más garantista o no, sino que haya una línea clara. En materia de apelación, la ley 2080-2021 modificó el CEPACA e introdujo el parágrafo segundo que dice que en los procesos e incidentes regulados por otros estatutos procesales y en el proceso ejecutivo, la apelación se tramita y procede conforme a las normas especiales, pero que en todo caso la sustentación debe hacerse en primera instancia. Es decir, evitando un poco este rollo que acabamos de ver de sustente arriba, dije, no, no, usted presente y sustente en el mismo tiempo ante el juez de primera instancia. Miren que esta norma daba dos lecturas distintas en sentencias de unificación en materia procesal del Consejo de Estado. Es la misma norma. Y en el auto del 12 de septiembre de 2023, la Sala Plena Contenciosa dijo, mire, cuando me remite a la norma especial los ejecutivos, yo entiendo que esa norma especial es lo previsto en el artículo 247 del CEPAC. Es decir, me remite al propio CEPAC. Y la Sala Plena de tercera, es decir, no todos los 27, sino 9 magistrados,
Dijeron, mire, en materia de otro recurso, la decisión de la sala contenciosa fue en materia del proceso de ejecutivo, a decir verdad, dijo que no se metía con el ejecutivo contractual, también dice expresamente, pero en materia de acción de grupo, y eso sería yo creo que predicable también a la acción popular que tanto le gusta a Anita, dijo, acá cuando me remiten a la norma especial, no es al CEPAC, sino es al CGP. Misma norma, dos lecturas distintas. Entonces, claro, ¿qué tienen hoy los operadores? Tendrían que ver, oiga, si hay una cosa ante la sección tercera, tengo que ver qué tipo de proceso es para aplicar la postura unificada de la tercera. Si es ejecutivo de sentencia, aplique la de la sala plena, que es un criterio diametralmente opuesto. Y si es un ejecutivo contractual, nos toca esperar. Uno creería que con la misma postura de la sección tercera, dirían que en el ejecutivo contractual se aplica el CGP. Entonces yo podría tener procesos ejecutivos en los que aplico el CEPACA y en los que aplico el CGP. Un mismo operador. Yo insisto, creo que no son discusiones fáciles, pero esto puede ser complejo para los abogados, para los profesionales del derecho y para los operadores jurídicos en general. Ahora, hay una cosa que creo que es muy relevante de la postura de la sección tercera, pensando en los efectos que estábamos hablando. Miren que en esa sentencia expresamente se dice, mire, sabemos que había dos posturas. ¿Y esto por qué es relevante? Porque si yo aplico el CEPACA, mi término para interponer el recurso y sustentarlo son 10 días. Si aplico el CGP, son 3. Entonces hace toda la diferencia, ¿verdad? El estatuto procesal para efectos de cómo, de cuándo yo ejerzo mi derecho. Y dijo, mire, si bien yo estoy diciendo que es el CGP, es decir, en principio 3 días, afecta otros aspectos, pero en principio 3 días, pues no se preocupe. La gente que se haya regido con la lectura según la cual se aplicaba el CEPACA y haya interpuesto el recurso dentro de los 10, pues tengo que admitir el trámite y es en el futuro que se aplicará esta jurisprudencia. Es decir, no es retrospectivo, sino que le dan efectos prospectivos. Finalmente, el tercer asunto, que es la separación de cuerpos y los efectos que genera en materia de la sociedad conyugal. Eh, tenemos un camino que me parece sinuoso y que creo que no ha sido juicioso con establecer claridad cuál es la línea, aunque la Corte diga que es una línea clara. Lo primero es la sentencia SC 4027 del 14 de septiembre de 2021, con ponencia del doctor Tolosa. Esa sentencia anuncia la discusión es si un bien entra o no en la sociedad conyugal y dice, mire, cuando los cónyuges llevan más de 2 años separados de cuerpo, se entiende que está liquidada la sociedad conyugal y cuando el juez lo declare, tiene efectos simplemente declarativos, sino constitutivos de la disolución de esa sociedad. Es una decisión muy apretada porque una persona salva el voto y dos aclaran el voto para decir, mire, eso que se está diciendo sobre la sociedad conyugal no era necesario para resolver el caso. Posteriormente, y todo esto pasa, lo que viene, las tres providencias que vienen pasan en el 2024, el 15 de mayo de 2024, en sede de tutela, eh, un tribunal aplicó la postura del doctor Tolosa. Y miren lo que dice en materia de tutela la Corte. Dice, si bien el tribunal fundamentó su postura en la sentencia dictada por la Sala de Casación Civil, como no existen tres decisiones, no puede ser considerada como doctrina vinculante. Es decir, están diciendo, eso que dijo allá no es vinculante para los jueces. Vino entonces 3 meses después, el 8 de octubre de 2024, perdón, 5 mesecitos después, una decisión, la SC 2429, que reiteró la postura del doctor Tolosa con un tema muy relevante. En ese caso, la sociedad conyugal se había disuelto por escritura pública, con lo cual uno diría, las consideraciones en relación con que si tenían una separación de cuerpos más de 2 años son irrelevantes. Eso no es necesario para hacer. ¿Por qué? Porque aquí la disolución se hizo por escritura pública, de manera voluntaria. Eso es lo que denominan en técnica jurisprudencial obiter dicta, ¿cierto? Pero posteriormente, el 18 de diciembre de 2024, en la SC 3085, el doctor
con ponencia del doctor Octavio Tejero, con dos aclaraciones y dos salvamentos, dijo, no, es que eso que se dijo en 2021 es una subregla que debe servir a todos los operadores porque fue reiterada hace poco, en octubre de 2024, en la SC 2429, que me parece que es complejo por lo que estamos viendo de los bandazos que se ha dado. Y sobre todo porque no necesariamente está en un tema donde hay precedente en sentido duro. ¿Y cuál es el efecto grave? Otra vez el efecto frente al sistema. Miren que hoy en el Tribunal de Bogotá, la sala de familia, de 6 magistrados, 5 no están aplicando esa postura. Y entiendo que en la mayoría del país no se está aplicando mayoritariamente la SC 4027 de 2021. Por eso insisto, estos cambios también afectan la fuerza vinculante del presidente. Entonces, en conclusión, para finalizar y abrir el espacio a preguntas, yo creo que es muy importante ponderar los efectos. O sea, creo que un juez debería, cuando van a cambiar las posturas jurisprudenciales, pensar qué implicaciones tiene eso dentro del sistema y cómo los demás operadores se pueden apropiar de esa postura, ¿no? Y eso también implica analizar cómo se aplica en el tiempo, sobre todo en materias procesales. Ahí vengo con un tema. Puede que uno considere o no que hay términos más garantistas o menos garantistas. Al final yo creo que más allá de eso lo que debe haber es una línea clara para que los profesionales del derecho sepan cómo desempeñarse. Y quisiera terminar esto con una cita del propio doctor Tejero que me pareció muy relevante en la última sentencia en materia del recurso de apelación. Miren que él dice que es importante recordar que los magistrados deben trascender sus visiones individuales en aras de unificar la jurisprudencia. Aunque la diversidad de opiniones es enriquecedora, ello no debe obstaculizar esta misión fundamental. Anita, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, querido Carlos. Excelente presentación. La verdad es que es un abrebocas de lo que implica toda esta dinámica controversial. Y digo que es un abreboca porque ayer justamente en Junta Directiva, Carlos es uno de nuestros más activos miembros del Centro Colombiano de Derecho Procesal, se aprobó hacerla en nuestro noveno encuentro el 8 de mayo y va a ser justamente en estos temas que yo, él se va a reír, los denomino las heterodoxias y contradicciones en el derecho y desde la perspectiva y las tensiones jurisprudenciales, constitucionales, procesales y por supuesto probatorias, que hay mucho también, mucha tela por cortar. En ese orden de ideas, abro los micrófonos para quien quiera hacer una pregunta o acotación a la excelente intervención del profesor Perdomo. Es el espacio para hacer. Pues si no lo hacen, yo sí planteo una preguntita muy pequeña, mi querido Carlitos. Si bien en la conclusión te asomabas un poco a lo que voy a preguntarte, es cómo hacer, qué pueden hacer estos operadores jurídicos y los ciudadanos para confiar en el derecho. ¿Cómo van a confiar en el derecho si una misma norma recibe interpretaciones contradictorias en distintos escenarios judiciales como en los 3 ejemplos que tú planteabas? No, pues Anita, creo que ese es el reto, ¿no? Lo primero que yo quiero decir es, claro, las altas cortes son tribunales colegiados y eso tiene unas ventajas naturales y unas desventajas naturales. La ventaja es que justamente se proponga un diálogo y un debate, como plantea el doctor Tejero en la aclaración de voto, inclusive justamente para tratar de buscar, mandar un mensaje de uniformidad. No salva el voto, aunque él no comparte la postura, sino que él dice, mire, yo prefiero que estemos, que mandemos un mensaje unificador. Pero también tiene esto, ¿cierto? Que puede haber distintas lecturas y el operador ante esas divergencias
queda abierto. Yo creo que una buena manera es tratar, al menos en los temas procesales, insisto, en repensar los efectos de esos cambios jurisprudenciales y tomar algunos remedios. Un remedio que se me ocurre y que planteé porque me pareció que fue chévere, fue el que adoptó la sección tercera diciendo, mire, si bien había dos criterios, pues yo voy a respetar también el criterio anterior y solo de aquí en adelante, con efectos prospectivos, le voy a aplicar el cambio. Uno diría que eso, por ejemplo, en materia del recurso de apelación en la Corte Suprema, haría que la sentencia de tutela que volvió al estado original no hubiera revocado la decisión del juez de instancia que se confió en el criterio legítimo vigente además al momento en que adoptó la decisión. Y entonces diría que dijeran, por ejemplo, oiga, de ahora en adelante usted sí tiene que sustentar, pero la parte y el juez que confió en el criterio que era el anterior, pues se lo vamos a respetar, ¿cierto? Ese es un remedio, pero en general creo que uno sí debería repensar estos temas también sin buscar, porque esa es la otra tensión que está, que no se cambie la jurisprudencia, ¿no? Porque también en temas sustanciales puede ser muy difícil decir, insisto, mantenga decisiones erróneas por el solo hecho y conceda derechos mal concedidos por el solo hecho de generar una estabilidad. Hay una tensión que no es fácil de resolver y que al mismo tiempo está atacando la vinculatoriedad del precedente. Entonces hay que ser muy cuidadoso en esos extremos, pero yo diría que en temas procesales uno sí debería pues estar repensando, porque justamente como dice la Corte, más garantista, menos garantista, pues al final es que la gente sepa con claridad cuál es el camino procesal a seguir. De acuerdo, Carlos, creo que tenemos un verdadero nudo gordiano y que estos espacios son justamente para plantearlo desde la perspectiva académica. Siempre he considerado que la academia es un gran poder en la medida en que los estudiosos del derecho, los abogados, los estudiantes, etcétera, se apropien de las problemáticas y generen ideas y sean críticos en lo que es una actualidad, y esto es un problema que tenemos hoy día. Si no hay preguntas, yo Buen te... día, doctora Anita. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, muchas gracias. ¿Me permite hacerle una pregunta al doctor Perdomo? Pero por supuesto, Pedro, adelante. Muchas gracias. Doctor, es una pregunta. En el caso de cuando se utiliza el recurso de apelación, porque el juez de primera instancia rechazó de plano una demanda, cuando usted dice que dan 10 días para que la contraparte se notifique y se entere de la apelación que se hizo. ¿Qué pasa cuando es el juzgado de primera instancia quien rechazó la demanda y se está apelando contra esa decisión? ¿Cómo ahí también hay que sustentar ante el tribunal, doctor? ¿Y qué Doctor pasa ahí si no Pedro, hay un demandado? no, doctor Pedro, creo que usted tiene toda la razón. Quizás no fui preciso en un tema y es tanto el Gracias. ejemplo de la Corte Suprema como el ejemplo del Consejo de Estado es en apelación de sentencias. Ah, ok. Por supuesto, eso no aplica en apelación de autos que tienen unas reglas procesales diferentes. Yo Ah, estoy ya. enfocado en apelación de sentencias, pero muchas gracias por la intervención porque me permite hacer esa precisión que quizá pase por alto. Entonces, mil gracias por la intervención porque sí, justamente estamos hablando de apelación de sentencias. Ah, ok, ok. Gracias, doctor. Perdón. Gracias. Queda claro. Okay. Para los que se comunican conmigo y me preguntan que no han estado presentes en alguna de nuestras actividades, yo los invito a visitar nuestra página. El doctor Emanuel ahorita lo va a escribir la página y ahí están en ese link de Estudiemos absolutamente todos los videos de todas las actividades que hemos realizado desde octubre de este año. Creo que para los que están utilizando para efectos de consulta, etcétera, y ese es el propósito de este espacio. Y aprovecho la oportunidad para convocarlos en nuestro primer Estudiemos del mes de marzo, lunes 10 de marzo, sobre un tema igual, que tiene una serie de alcances y efectos, como es el divorcio unilateral, que estará tratada por la profesora Cecilia Díez, la mejor en el campo de familia, no únicamente
en Colombia, sino en Latinoamérica. Creo que va a ser algo importantísimo. El horario es el mismo, de 8:30 a 9:15 de la mañana. Así que a pesar de la publicidad que daremos en la semana siguiente, están todos cordialmente invitados. Un abrazo para cada uno de ustedes, mis agradecimientos por estar aquí, nuevamente mis agradecimientos al Colegio de Abogados Rosarista y por supuesto, Carlitos, un abrazo para ti por tu tiempo. Excelente presentación. La verdad es que no me sorprende porque me tienes enseñado a todas estas aspectos polémicos en donde generalmente ni tú ni yo estamos de acuerdo, pero eso es lo que ha afianzado nuestro cariño. Que tengan todos un excelente día. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias a todos.